Bienvenidos chicos de cuarto de secundaria a su clase del día de hoy, literatura. Su profesor es Jorge Uribe Sandoval y el día de hoy vamos a ver sobre algo que para mí es muy importante. Y para mí es muy importante porque yo amo la literatura y amo a la humanidad. Es por eso que en la imagen vemos a gran Platón y su gran maestro en una pintura de Rafael, de gran Rafael, un pintor extraordinario en esta época y que nos representa el renacer, el mirar hacia atrás para ser mejores hombres ahora. En este momento que vivimos, que es muy difícil, por supuesto, poder pensar, poder razonar, idear y buscar ser mejores humanos, pero modernizados, aprovechar la ciencia básica, me refiero a la ciencia básica, los aportes que han descubierto hombres, como el tapaboca, o cosas de estos tipos, para un bienestar, para un cambio, y dejar de estar en un tiempo oscuro, un tiempo de oscuridad. Y en esa época se vivía ese tipo de oscuridad, el medievalismo, ¿no? Y con pestes y con enfermedades muy fuertes también. Y el humano miró más atrás, donde sí había luz, y se fue a traer de ese espacio que había luz mejoras, mejoras en el arte, mejoras en la humanidad, y a quien llamaron en la literatura el Renacimiento. Así que hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento para chicos de cuarto de secundaria, su profesor es Jorge Uribe Sandoval. Veamos, el Renacimiento, ¿dónde se basa? ¿Dónde está? Está dentro de esta tendencia humana en esta época llamada humanismo, que nace a fines del siglo XIV en Italia, que se caracteriza por el profundo amor y estudio de la antigüedad clásica grecolatina, o sea, del clasismo, o sea, de la literatura y el arte griego y romano, que se había dejado de lado, en el medievalismo, ¿no? Se realizó el hecho, ¿no? Del hombre por encima, mejor dicho, no por encima, sino el hombre como lo principal, ¿no? Ya se dejó de a Dios como principal, como el centro, finalidad de cosas, sino al hombre, ¿no? Satisfacer al hombre. Y dentro de la literatura se le llamó a este cambio el Renacimiento. Bueno, Renacimiento viene de la palabra renacer, ¿no? Y que nace en Europa en los siglos XV y XVI. Entonces, el Renacimiento es posterior al medievalismo, que es posterior al clasicismo, ¿no? El Renacimiento es volver a la luz, ¿no? En el tema de la cultura. Personas que fueron importantes miraron hacia la cultura de la antigüedad grecolatina. En el estudio de lenguas clásicas como el griego y el latín, hombres importantes como Desiderio Erasmo de Rotterdam fue muy importante para el Renacimiento, creó una obra majestuosa que es el Elogio de la Locura, y otro a crear una obra llamada Ensayos, como Michael Montaigne, francés él, creó un nuevo género, el género de los ensayos, ¿no? Que es un tema muy cercano al tema de la filosofía, entre comillas. Me refiero al tema de pensar, plantearse una pregunta y esa pregunta desatar ideas, conceptos y poder presentar, ¿no? Presentar una solución ante esta pregunta. Entonces, Montaigne desarrolla los ensayos, pero tiene que ver mucho con el tema grecolatino, ¿no? El tema de los pensadores, de los sabios. Características del Renacimiento: el hombre como centro objetivo, o sea, como centro de estudio, llamado, por supuesto, el antropocentrismo, ¿no? En el centro, el hombre. Una crítica, sí, humanística y satírica hacia las culturas medievales, hacia las costumbres del medioevo, ¿no? De la costumbre de la no ciencia, ¿no? Y por eso, en esta época del Renacimiento, a un avance científico y tecnológico, ¿no? Representantes geniales, muy buenos, como Garcilaso de la Vega, ¿no? Con su obra Agrícolas, Tomás Moro con Utopía, John Milton con El Paraíso Perdido, Michel de Montaigne con Ensayos, ya hemos hablado de él, Francois Rabelais con Aventura y Pantagruel, Nicolás Bacchiolo, una obra que yo detesto porque muestra una realidad cruda de la política, ¿no? Es una obra esencial, vital de leer, pero que si se pudiese dejar
de leer sería mucho mejor, me refiero para evitarnos la desazón, ¿no? La desazón de que ha pasado tantos años y sigue siendo igual el tema del manejo político, de la crueldad, ¿no? De esta frase, el fin justifica los medios, y no lo es tanto así, creo yo, pero que se plantea y se sigue planteando y se sigue siendo permanente en este mundo, ¿no? Luis de Camões con Las Ilusiadas, Ludovico Ariosto con Lando Furioso y Torquato Tasso con Jerusalén Libertad, que es una obra muy interesante, muy buena, y que se va directamente contra la iglesia y contra el formato de la iglesia que nos había mentido, ¿no? Después tenemos al gran representante inglés de esta época, que es el señor William Shakespeare, ¿no? Conocido como el cine de Dabo, de familia recontra adinerada, eso sí. Se casó una persona mucho mayor, se dedicó a la poesía, su poesía era sugestiva, por no decir que era erótica, ¿no? Los mismos títulos lo dicen, ¿no? Publicó Venus y Adonis, la violación de Lucrecia y sonetos, obras que colidaban con el erotismo. Pero se destaca y se encuentra él como gran exponente en el teatro, ¿no? Pertenecía al grupo de los reyes ingleses, Jacobo I y Isabel I, y muere en 1916 y deja de respirar, deja de existir el mismo día que Cervantes también, ¿no? Murió. Enterrada en la iglesia de la Santísima Trinidad. Entonces, un hombre adinerado, ¿no? Estilos. Bueno, carácter humano y lucha de pasiones. ¿Qué pasó? A ver, él trabaja mucho los arquetipos, ¿no? En Romeo y Julieta está el tema de la expresión del amor a lo máximo. Yo creo que Romeo y Julieta es vital por eso, porque creo que es el autor que más se ha acercado, o el representante literario que más se ha acercado a manejar el amor como dureza, como esencia, porque el amor es como el amor de Romeo y Julieta, ¿no? Otelo, un hombre atrapado por los celos, durísima obra. Macbeth simboliza la ambición desmedida. Después tenemos la variedad en el teatro, ¿no? Un maestro, tanto en la comedia como en la tragedia, los extremos dentro del teatro, él se fue, los manejó de una manera muy genial, y sus personajes eran aristocráticos, adinerados y algo natural, ¿no? Porque él, lo que más veía eran personajes muy parecidos en los que él relacionaba, ¿no? Con gente adinerada. Sus personajes eran aristocráticos, por supuesto. No creía los asuntos de sus obras teatrales, me refiero a que él mejoraba, ¿no? Eran fuentes ajenas, no, sus obras pertenecen a otros autores, pero las recontra mejoraba. Síntesis, transición entre el Renacimiento y el Barroco, creador del teatro nacional inglés, ¿no? Importante. Obra, tragedias y comedias. En tragedias tenemos Hamlet, la representación básica del arquetipo de la duda, Rey Lear, el amor paternal, hermosa obra. Otelo, los celos, genial obra teatral. Julio César, la traición. Antonio y Cleopatra, la infidelidad. En comedias tenemos Mercader de Venecia, la avaricia, la tempestad, que es el ideal educativo, muy buena. Las alegres comadres de Windsor, el activismo, y la felicidad domada, que presenta el tema del machismo, ¿no? Y la felicidad domada es un tema muy interesante, porque vemos la intención de callar a la mujer, sobre todo, y esta mujer que no puede ser dominada, ¿no? Y yo me voy más por la obra por el sentido de que todos tenemos derechos iguales, ¿no? Ha habido un acto de crueldad en Estados Unidos hace poco por el tema racial, y la población se ha parado, ¿no? Bueno, también con muchas acciones equivocadas, ¿no? Quema de ciertas cosas, cometer violaciones en el sentido de ir contra gente que no tiene nada que ver en el asesinato de esta persona que fue asesinada por raza, ¿no? Por tema racial, pero que invita, cuando hay estas injusticias, a que la gente se levante, y se levante para reclamar algo que es importante y que creo que debe reclamarse siempre: la igualdad. La igualdad, así de simple, ¿no? Y en la felicidad nomás se reclama eso, ¿no? La igualdad. Es muy interesante, muy interesante. Vamos a hablar un poco de dos obras de William Shakespeare. El primero es Hamlet, género dramático, especie de tragedia, basado en un cuento antiguo recogido por el danés Saxo Grammaticus. O sea, el creador central de la obra fue Saxo Grammaticus, ¿no? No respeta las unidades aristotélicas, muy importante también ese tema, ¿no? Hamlet
no lo estaba tanto el tema del planteamiento aristotélico, ¿no? Donde el tiempo tiene que darse un coso corto, donde el lugar tiene que ser el mismo, donde los personajes principales se centran en uno o en dos a más tardar y ahí se centra la historia. No, y no, William Shakespeare maneja distinto, rompe con esas unidades, ¿no? Y lo divide en 5 actos, la mayoría de sus obras son en 5 actos, ¿no? Las escenas violentas se dan al espectador, otro punto muy duro en Hamlet. Y la técnica que usa es muy interesante, el teatro en el teatro. Ahorita vamos a ver por qué. El tema central es la duda y la venganza. Temas secundarios, ahí está justo. Como hay temas secundarios básicos, también hay personas que representan estos temas secundarios, ¿no? El amor, la locura, la melancolía, por la ausencia del padre, la traición. Muchos de estos temas están en el personaje principal, pero también lo representan otros personajes secundarios. Estilo y característica. Hamlet, argumento, vamos a ver el argumento. El espectro del antiguo rey Hamlet va a vagar por el castillo y se encuentra con su hijo, ¿no? Al hablar con él, le dice que había sido asesinado por su hermano Claudio. Hamlet, para confirmar su sospecha, decide representar la muerte de su padre y, ayudado por un grupo de cómicos, visitan el palacio. Cuando el rey Claudio ve este posicionamiento teatral, se siente incómodo, entonces Hamlet confirma esto, ¿no? Pero en un malentendido, Hamlet mata a Apolonio, padre de su enamorada Ofelia, ¿no? Entonces el rey, o sea Claudio, fingiendo ayudar a Hamlet, lo manda a que huya para matarlo en el camino, pero no puede matarlo. Laertes, quien era hermano de Ofelia, padre de Apolonio, desafía a Hamlet en un duelo inducido por Claudio. Durante el duelo, la reina, que se había casado con su cuñado Claudio, la mamá de Hamlet, muere envenenada, ¿no? Ahí se ve un tema de arribismo. William en esa obra sí se presenta un tema de arribismo de parte de la mujer que se casa con Leo Rey, ¿no? Para no perder cierto poder. Y se presenta así, ¿no? Acá no hay una postura, ¿no?, sobre lo que sube, sino se presenta así. El rey Claudio muere por la espada de Hamlet, y Laertes se mata. La obra termina con la llegada de Fortinbras, príncipe de Noruega, que recupera las tierras de su padre. Bueno, al final, en la tragedia, como siempre, todos se matan, ¿no? Como Edipo Rey también. En este caso, Hamlet no tiene un fin bien, ¿no? Después tenemos Romeo y Julieta, ¿no? ¿Por qué Romeo y Julieta es tan importante? Porque se presenta el amor como es. Y el amor como es en la etapa de joven. El amor enseguece, ¿no? Y eso se da en la pasión juvenil, ¿no? Donde el otro es todo, pero no es todo. Entonces, es un tema más juvenil, es irracional, ¿no? Se dice que Romeo y Julieta se casan el mismo día que se conocen. Y como las familias no se querían por un tema que se da, o sea, en el mismo día, casi en el mismo día, Romeo mata a su primo y Julieta, y se exilia. Pero cuando vuelve, para que encontrar a Julieta, hay un acto loco. Es que el fray Lorenzo con Julieta reúne un plan para presentar que ella había muerto, pero en sí le da una pócima para que duerma. Y cuando Romeo llega, la ve muerta, huirían para siempre, pero el plan no funcionó. Romeo pensó que ella estaba muerta de verdad y se suicidó al beber un poderoso veneno. Cuando ella despertó, lo encontró muerto y también se suicidó con una daga. Finalmente, los padres de ambos se reconcilian y acuerdan levantar un monumento. Ustedes dirán, pero qué tontos, ¿no? O sea, dirán, qué tontos, después de la muerte de sus hijos recién. Pero sí, a veces cuando un acto acaba mal, cuando los errores se dan, como en la vida, hay oportunidades para recuperar la lucidez, ¿no? Por eso decía que el renacimiento es muy importante, porque en medio de una crisis, de una pérdida, como lo estamos sufriendo ahorita en personas, en dinero, en muchas cosas, hay oportunidades para crear cosas, para unirlos más, ¿no? Y es lo que pasa con Romeo y Julieta. Es muy, muy buena obra. Ahora voy a dejar unas cuantas preguntitas para verificar el aprendizaje. Esta vez que tienes que hacerlo en el cuaderno. ¿Qué es el Renacimiento? Ya lo sabes. ¿Qué es el humanismo? Ya lo sabes. Temas de Romeo y Julieta, ya lo sabes. ¿Quién fue Lutero? Ahí está justo lo que sí no hemos hablado. Lutero. Le voy a decir algo. Lutero, unos datos nomás, ¿no? Lutero fue excomulgado. La Iglesia Católica lo excomulgó
le quitó el tema de ser católico. Cuando te comulgan es como que te maldicieran, ¿no? Pero Juan Pablo II, el antepenúltimo papa que hemos tenido, lo ha santificado, reconociendo su gran poder y su gran valía y su gran influencia de los cambios de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué más? Debes averiguarlo para responder, por supuesto, el gran Lutero. Ahora, para casa, la práctica tienes que enviar el domingo y el proyecto vas a hacer un mapeo conceptual. Vamos a trabajar esta semana, todo va a ser mapeo conceptuales, conceptos. Esto lo trabajas desde cuarto de primaria, tienes que hacer un mapeo en el cuaderno y tomarle una foto. ¿Sobre qué? Sobre el Renacimiento, por supuesto. Sí, así que cuídense, no salgan de casa. No salgan de casa, nos vemos la próxima clase.